Ya ahí sí. Comencemos. Tomen asiento, por favor. Recuerden lo que les pido. Ojalá cada uno esté con un micrófono. Hoy día no son tantos, por lo tanto, creo que tenemos que aprovechar que ojalá cada uno tenga un micrófono. ¿Ya? ¿Por qué no son tantos? Porque como una clase. ¿Verdad? ¿O se suspendió todo por la tarde? Pero ¿y la corrida? Me imagino que ustedes se quedan a la corrida. Aquí está, es verdad, tenemos la prueba de nuestro mejor ramo. Ya, bien. Sí, por eso me cae bien usted. ¿Verdad? Tienen poquitos ramos presenciales. Porque hoy día se suspendió como desde las 3. De las 3:30, por eso. Entonces, no, y de hecho, ustedes cacharon que a la 1 yo tengo que estar en el auditorio, así que se suspendió esa sección también. ¿La cacharon eso? Porque igual mandé un mensaje, pero les llega a todos. Oiga, pues. No, porque decía sección 3, entonces por eso no lo leyó usted. Era por eso. Ya. Comencemos. Primero, darles tranquilidad. No estamos en momentos de asustarnos. El pánico tiene que entrar después de la prueba, no antes. Entonces, de aquí a la prueba tienen que guardar calma, tener tranquilidad, no ganan nada asustándose. De aquí en adelante, yo soy de la idea... Oiga, pues, yo soy de la idea que de aquí en adelante hay que sumar al máximo, nada más. Ya no vale la pena que yo lo rete porque no estudiaron nada, no, nada. De ahora en adelante hay que estudiar lo más posible. Después, una vez que veamos los resultados, los voy a felicitar probablemente, y si no, ahí veremos alguna conclusión negativa, pero de aquí a la prueba, calma y el máximo de estudio y prolijidad. Ese por lo menos es mi sensación en la semana misma de la prueba. No creo que tenga sentido retarlos, prueba el sábado. Dentro de la prueba, dentro del proceso de prueba, recuerden que tenemos ciertos hitos en nuestro curso, en los cuales tenemos controles de ejercicios, controles de lectura. Los hitos más importantes de nuestro semestre son las pruebas, que son 2, ustedes vieron que no tenemos examen, sino que tenemos prueba de la primera mitad, después prueba de la segunda mitad. Obviamente que ahí se concentra la dificultad, no se los voy a mentir. ¿Ya? Pero para llegar bien preparados a esos 2 grandes hitos, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos evaluaciones intermedias que ayuden a llegar mejor preparados. Por ejemplo, los controles de ejercicios. ¿Ya? El control de ejercicios, la idea es que lo puedan resolver, o sea, la idea es que les vaya muy bien porque significa que están aprendiendo, pero al menos para que se queden tranquilos cómo se evalúa esa materia en alternativa. Se van a enfrentar, y les puedo decir ya con total transparencia, a 3 ejercicios, tienen que elegir 2. De esos 2 son una dificultad alta. No esperen que sea así, mirarlo y que salga fácil. Es de una dificultad alta, es de una dificultad parecida a la prueba. Pero al menos ya se van a haber enfrentado a algo. No van a llegar a la prueba porque eso nos pasaba especialmente en las pruebas de constante, que llegaban a la prueba y nunca habían hecho un libro diario, un libro mayor, en evaluación. Acá no, la idea es que lleguen al día sábado y ya se hayan enfrentado a ejercicios en alternativa donde necesiten desarrollo, de una dificultad alta, etcétera, etcétera. Eso es. Los controles de lectura, si bien son décimas, esos son incentivos que yo creo que les damos las décimas por dar algo, en el fondo en estricto rigor. ¿Qué es lo que nosotros queremos con eso? Que ustedes paulatinamente vayan estudiando, vayan leyendo los textos para ir complementando el estudio de la clase, es para eso. No es para otra cosa, por eso de repente tiramos algunos más livianitos, el verdadero y falso, alternativa, algunos con un pequeño desarrollo para explicar. El objetivo de eso es que en este camino de aprendizaje vayan incorporando la mayor cantidad de materia posible. Y este camino de aprendizaje, la idea es que lleguen a la clase, yo les voy a enseñar todo, pero ese aprendizaje es mucho más fructífero si ustedes han leído un poquito de qué se trata. Por eso están los controles de lectura periódicamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque esta semana tenemos 2 grandes hitos. El control de ejercicios, que vi que hasta ahora nadie lo ha hecho, y está bien, tienen tiempo, pueden hasta mañana, no hay ningún problema. De hecho, mañana va a ser Isidoro una ayudantía. Parece que no ha escrito todavía. ¿Sí? ¿No? Ya, eso, gracias. Le pedí porque ayer muchos tenían pruebas, hoy día no podemos porque
en la tarde no podemos hacer nada, entonces va a ser mañana. Los que puedan, yo sé que algunos no van a poder, bueno, somos muchos, el horario de ayudantía estaba fijado para el viernes, nosotros les ponemos ayudantía antes nomás, y el que pueda bien, y si no, me puede pedir horarios de consulta, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Eso, se los recomiendo mucho, creo que tienen bastante material. Ah, y extra, porque además nos dicen, o históricamente nos han comentado, profesor, me gustaría estudiar, aparte del control de ejercicios, materiales que estén en el mismo formato de las evaluaciones, ahí está el material de estudio. ¿Ya? Ese es un poquito el camino de aprendizaje, es una dificultad alta, no lo niego. No es que ustedes lo lean y en una horita estén listos y que me imagino que a todos nos pasaba, por lo menos en algunos ramos eso puede pasar. En este ramo es demasiado difícil que pase eso. Yo sé que hay gente muy talentosa que le pasa, pero en la gran mayoría no nos pasaba eso y teníamos que estudiar muchas horas y con tiempo. Por eso nosotros hemos creado además el material de estudio. Entendiendo eso, lo que a mí me interesa mucho es que podamos discutir la parte cualitativa. La parte cuantitativa hay mucha bibliografía disponible, muchos ejercicios de muchos profesores. Eso no es algo secreto, no se preocupen, ya se habrán dado cuenta que con las guías de ejercicios del profesor Martínez, que son muy parecidas a las mías, son equivalentes, hay mucho material disponible, de muchos profesores, no hay ningún problema. Pero la parte cualitativa cuesta estudiarla solo, cuesta. No es como que uno diga, leí el texto, entendí, a eso se refería. No, cuesta mucho. Por eso, la clase pasada que vimos 7 alternativas y hoy día voy a tratar de ir lo más rápido posible para ojalá terminar hasta la 20, que son todas las cualitativas. Así yo me quedo tranquilo que todas las cualitativas las pudimos resolver en clase. ¿Ya? Y el jueves yo creo, voy a revisar un poco los resultados del control de ejercicio, voy a ver si es necesario que yo resuelva algo, pero es más o menos libre en el fondo y puedo hacer lo que ustedes quieran. Ya, comencemos. Antes de lanzarnos a el mismo ejercicio, necesito preguntar si los de Zoom escuchan bien. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, gracias, Tomás. Vamos, démosle con todo. 8. Bueno, un dato, por si varios me han preguntado de las preguntas de pensiones cualitativas, no se asusten, en la prueba no van a ser con tanto detalle como estos. ¿Por qué está de esta manera? Porque nosotros históricamente hacíamos un trabajo sobre pensiones. Y en ese trabajo aparecía mucha información como de cultura general, por ejemplo, en Chile, cuál es el dato exacto de las mayores pensiones, en qué rango etario está, eso lo tenían que averiguar. Como ya no les hacemos ese tipo de trabajo, a lo mejor les van a costar un poquito algunas respuestas cualitativas puntuales de pensiones. Yo lo encontraba muy bueno ese trabajo. Era interesante, en general le iba bien, pero bueno, la idea siempre igual ir renovando un poco de repente. Partamos. 8. ¿Cuál de los siguientes factores no explica que las pensiones sean más altas, evidentemente que en la moneda de cada país, en los países nórdicos en relación a Chile? ¿Quién me lo puede explicar? Están ahí las 4 alternativas. ¿Cuáles? ¿Quién se la juega? Así, ta. O que me diga, profe, yo creo que la 1 sí. O la 2 también. O la 3 también. O no, la 1 no. ¿Quién? Así, si están viendo eso en una prueba. O sea, en el fondo, la 2 sería una de los factores que no afecta. Bien, ¿ya? ¿Y por qué? Es que no me suena lógico, por lo que tengo entendido, igual acá la rentabilidad en general de los fondos es buena. Exacto, y en estricto rigor, los gestores de fondos en Chile, como en cualquier parte del mundo, las finanzas son bastante estándar, muy buen punto. Por lo tanto, dígame. Yo también... Póngase a hacer que es un poquito... También eliminaría la 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los países nórdicos tampoco usan el dólar, por ejemplo, tienen la corona, no sé, entonces igual tienen que hacer tipos de cambio. Entonces igual se verían como perjudicados en cierta manera. Ah, ya, perfecto, muy buen punto. Incluso voy a complementarlos un poquito más. En estricto rigor y algo que es un poco más financiero puro, todo riesgo de tipo de cambio uno lo puede eventualmente diversificar. Por lo tanto, no es ni siquiera un factor que nos afecte. Pero muy bien, punto. Por lo tanto, ya podemos descartar la 1 y la 2. La 3 y la 4, ¿alguien la descartaría o no? Dígame. Encuentro que es un factor de que las pensiones en los países nórdicos más que en Chile. Ya, ¿y por qué?
La 4 porque entre mayor el sueldo tenga la persona. No, pero ¿cuál? ¿La 3? Es que no la entendí. No, la 4. La 4. La 4. ¿Ya? O sea, los sueldos de los países nórdicos son mejores que en Chile. Esa la descartaría porque sí explica las pensiones son más altas que los países Exacto. O sea, en el fondo, lo que ahí nos están diciendo, como la pregunta es cuáles los factores no explica, hasta ahora tendríamos la 1 y la 2 y descartamos la 4. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y la 3 qué les suena? Eso en realidad tienen que tener un poquito más de información de cultura general, ¿ya? Pero se los voy a explicar. En los países nórdicos se cotiza alrededor de un 20% del sueldo base. ¿En Chile qué porcentaje es? Un 10. Por lo tanto, esa es una explicación clara. ¿Por qué lo decimos? Porque los países nórdicos, solo para que lo tengan como cultura y porque sirve mucho para entender las matemáticas financieras, en los países nórdicos son donde las pensiones son más altas en el mundo. Pero ahí hay que entender otros factores, dígame. Yo no entendí por qué la 4 no era una... O sea, es que la 4 sí afecta. Por eso no la marcamos. ¿Ya? Dígame, pues, que no sé qué duda tiene, pues, si no le entendí. La pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes factores no explica que las pensiones sean diferentes? La 4 sí explica. ¿Ya? Ya, pues, sígame. ¿Seguro? Ya. La 4, les puedo dar al tiro la respuesta. La 3 y la 4 sí explican eso. La 1 y la 2 no. Por lo tanto, la respuesta correcta, de acuerdo a esa pregunta específica, son 1 y 2. ¿Ya? Pero más allá de la respuesta puntual específica, que ustedes tienen la alternativa correcta, lo que me interesa a mí es que entiendan el por qué. En los países nórdicos es donde más altas son las pensiones en el mundo, pero ahí hay que eliminar un sesgo que tiene que ver con esa pensión con el sueldo promedio. ¿Y qué utilizamos nosotros para eliminar ese sesgo? ¿Cómo se llamaba eso? Ese tipo de tasa, ¿qué se llamaba? Tasa de... La tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo, ¿qué significaba? ¿Qué significa la tasa de reemplazo? ¡Oh! Samerita aquí. ¿Qué significaba la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es pensión dividido el sueldo promedio de los últimos años. Por lo tanto, si una persona X gana 1.000 y la pensión es 600, tiene 60% de tasa de reemplazo. Entonces de repente uno dice, sí, la pensión en los países nórdicos era como $3.000. Para que se hagan la idea. Pero allá una persona promedio gana 6.000. Por lo tanto, la tasa de reemplazo promedio era 50%. No es como que uno diga, están ganando el 100% de lo que ganaban antes. Entonces, la tasa de reemplazo elimina al menos el sesgo de que allá ganan más, porque son temas porcentuales. ¿Qué otro factor afecta concretamente que se cotiza más mes a mes? Eso también es un dato duro exacto. Acá en Chile en general se cotiza muy bajito para lo que se cotiza en los países que tienen mejores pensiones. Dígame. Sí, que en Chile hay masivo las cotizaciones, en cambio allá cotizan a lo largo de todo su trabajo. También, uno de los puntos que podrían existir es que el mercado del trabajo, ¿se acuerdan de lo que yo les explicaba? No estaba apto para que alguien cotice por 40 años. Y que para mí personalmente, de hecho esa fue una de las tesis que nosotros proponíamos, era de que más allá de que la persona que te lo administre, que lo puede administrar el mismo Estado, da lo mismo, se puede llamar AFP, administración de lo que sea, la persona que te administra el dinero, administra lo que tú le estás pasando. Y en general ha sido una muy buena administración. ¿Y en qué se puede ver eso? No por querer defender nada, a mí me piden que sea muy neutro en todo tipo de comentarios, no por querer defender nada, pero a nivel promedio la tasa de rentabilidad es muy buena. ¿Qué es lo que pasa? De que la gente no le pasa ese dinero para que se lo administre. Y eso, al menos bajo nuestro punto de vista, el equipo de profesores que en general hacemos estos estudios, no tiene que ver con que la gente no quiera cotizar. Tiene que ver que el mercado del trabajo no está apto para eso. Hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja con boleto honorario. Eso es un error del mercado del trabajo. La unión entre personas, trabajadores, empleadores, esa unión es muy poco profesional, podríamos decir. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué es lo que pasa en los países? Pero se imaginen, ¿alguno de ustedes ha ido? Bueno, con esto de la pandemia a lo mejor no tanto, pero ¿se han ido, por ejemplo, al Working Holiday? Allá una persona hasta que recoge la basura tiene que tener contrato, imposiciones, cuenta corriente.
hasta la persona que hace el trabajo más básico, no quiero ser despectivo, pero hasta el trabajo que requiere menos conocimiento técnico, siempre se le van a pagar imposiciones, se le obliga a tener una cuenta corriente y se le obliga a tener contrato de trabajo. Eso no pasa en Chile. ¿Y eso qué es lo que es? El mercado del trabajo. Ya, pero ya tuvimos una clase completita de eso. Sigamos acá. Por lo tanto, la 1 y 2 serán las correctas, que son dos cosas que no afectan. 9. ¿Qué beneficio? Ya, este es de bono pura. ¿Qué beneficios tiene para el emisor de un bono separarlo en pequeños cortes, es decir, separar una emisión, por ejemplo, de 5 millones de UF en 500 cortes de 10.000? ¿Quién se la juega? Pero no me diga la letra, quiero que me diga la explicación. Ni siquiera lo que dice ahí, quiero que usted lo analice con sus palabras y me diga, profe, el efecto que tiene es este. Yo sé que lo debe tener claro, por eso se lo pregunto. Ya, el hacer más cortes en un bono, por así decirlo, dejarlo en pequeños cortes, nos ayuda a mitigar el riesgo. Ya. Y eso mismo, que no tendríamos, por ejemplo, que pagar, no sé, un alto valor ya por la misma cantidad de dinero, sino que el riesgo, por así decirlo, es al revés. si yo lo quito, ya, porque eso estamos viendo, claro, el emisor del bono. Yo estoy diversificando un poco más, por ejemplo, mi riesgo de tener que pagarle a una entidad. No va por ahí. Y si lo pago a varias. No va por ahí. Yo diría... Pero yo diría que... Intuitivamente puede acercarse, pero se alejó un poquito. ¿Quién se la juega? ¿Qué pasaría? Díganme, así como muy bien está explicando su compañero, díganme a nivel general, ¿qué pasaría si una empresa emite un bono porque requiere, no sé, $1.000 millones que recaudar y pagarlo en cuotas? Ni siquiera vamos a ver la forma del bono. Tiene que pagarlo en cuotas, pueden ser cuotas tipo bullet, cuotas zero cupón, lo que sea. ¿Qué va a pasar con esa empresa? ¿Por qué lo hará de partida? Ahí lo oriento un poquito. ¿Qué beneficios podría tener el separarlo en varios cortes chiquititos? Dígame. Yo creo, profe, que va por un poco en que si la empresa divide los 5 millones en 500 cortes, ¿sí? Yo al final cobro 500 veces un interés por esos cortes. No va por ahí, porque algebraicamente es lo mismo. ¿Por qué va? Dígame. Según yo va más por las personas que van a comprar el bono. Ya, ¿y por como qué? son cortes, mucho más cortes, es menos el bono que van a comprar, entonces el riesgo es menor. No va por ahí, ya se lo voy a explicar, no se preocupen, para que avance un poquito más rápido. Lo que pasa es que por montos tan altos, por eso el monto de 5 millones de UF no es, por poner un ejemplo tan solo, cuando uno tiene montos tan altos, encontrar personas que puedan pagar ese monto es muy difícil. Por lo tanto, siempre que entregamos montos más chiquititos, siempre vamos a encontrar gente que está dispuesta a pagar un poco más. Esa es la explicación. Siempre. Por eso cuando alguien dice, no, voy a pedir 1.000 millones, sí, pero ¿cuánta gente te va a comprar eso? ¿Habrán 15 instituciones en Chile? ¿20? Incluso menos, muy poquito. Por lo tanto, siempre que se divide en cortes chiquititos, ¿qué va a pasar? Siempre vamos a encontrar más gente que esté dispuesta a pagar un poco más. Se abre un poco y se analiza en el mercado. Dígame. Era muy por eso lo que usted decía de que al ser más chicos los bonos está como más posibilidad de que la empresa pueda como negociar bonos de mejor. También, pues tal cual. O sea que con menos interés, en cambio, si tuviera que pedir bonos gigantescos, a lo mejor el interés sería como mayor. También se puede negociar mucho mejor, hay gente dispuesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por defecto, sabemos, como había dicho su compañero, en la letra A, se consigue menores tasas de interés y por lo tanto mayores montos para poder captar. Esa es la explicación. De nuevo les digo, más allá de la respuesta específica, me interesa que entiendan la lógica, el cómo se mueve esta cuestión. Ya, de todas maneras, ¿consigue un monto total superior para la empresa? Sí, pero no va por ahí el punto. El objetivo no va por conseguir más, el objetivo va a que se puedan conseguir menos tasas por cada uno de los cortes. ¿Llega un público objetivo más selecto? No, eso pueden cachar el tiro. Ninguna empresa divide sus bonos en cortes tan pequeños, ya, eso era como casi un distractor. Ya. Sigamos, por favor. Colega. Gracias. Siguiendo con el mismo tipo de preguntas. ¿Qué beneficios tiene para el comprador de un bono separado en pequeños cortes? Es decir, separar una emisión de 5 millones de UF en 500 cortes. Ahora es para el comprador. Analicen la pregunta
y me dicen, no, profesor, al comprador le conviene por tal razón. Esa pregunta es muy buena. Pero calma, porque no es tan obvio, esto es un poquito más difícil que la anterior. Pero el comprador. Ya, ¿y eso por qué pasa? A ver, está muy bien, pero voy a seguir con más gente. Dígame, ¿alguien había levantado la mano? Puede ser como una razón como que pasa en la economía que puede ser el costo oportunidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? Y la liquidez también, de que si tuviera que pagar toda esa plata de una, como que está renunciando a hacer otro tipo de inversiones. Podría ser, pero no va tanto por ahí, porque en general si la persona tiene 1.000 millones, en general se busca que de acuerdo a ese riesgo poder diversificarlo un poco más. Y algo que decía su compañero, es decir, no quedar, si yo voy a invertir 1.000, no comprar solo de un mismo activo. Por eso sirve mucho cuando se separa y uno dice, mira, ¿sabes qué? Ese bono es muy bueno, pero pucha, yo no gastaría, necesito todos mis ahorros para poder comprar ese bono. Para mí sería ideal que lo separaran en varios chiquititos, así compro un par de cortes nomás, y los otros cortes lo compro en otro activo. Entonces así yo no quedo amarrado obligatoriamente a comprar solamente eso. Eso es lo que pasa. Esa es la explicación lógica que hay detrás y luego podemos ver y analizar cada una de las alternativas. Produce que contablemente no deba... Ya, esa cuestión obviamente que no. ¿Hace que la inversión sea más riesgosa y por lo tanto más rentable? No. La mayor liquidez del bono le permite no estar, comillas, anclado a la inversión en el bono. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. ¿Ya? De que la persona puede comprar ese bono, pero lo puede comprar en cortes chiquititos y no necesita estar anclado solo y única y exclusivamente a ese por no poder separarlo en más cortes chiquititos. ¿Entendieron eso? Esa es la lógica, dígame. La mayor liquidez también tiene que ver el hecho de que se puede vender rápidamente, ¿cierto? También, es que el hecho de que existan muchos en el mercado significa que es mucho más transable. No, ya que yo cuando le dije lo veía por ese sentido. Como, al ser un valor que cualquiera pudiera pagar y ser de rápida liquidez significa que lo puedo liquidar al tiro. También, entonces, va a ser mucho más liquidable a un paquete muy grande. Eso mismo. También es cierto. Oye, usted está levantando la mano. ¿Con eso? No se preocupe. Ya, sigamos avanzando. Dígame. Los bonos, por no sé, ya 500 cortes con el ejercicio, yo puedo comprar 250 cortes solamente. Sí, lo que usted quiera. Ya, perfecto. Por eso es tan interesante, porque de repente alguien dice, oye, esta empresa, no sé, Codelco, el ejemplo que yo les decía, es imposible que no nos pague. Y está pagando una rentabilidad buena. Y una persona como nosotros, no sé, tenemos ahorrados 10 palitos. Chuta, pero cada corte cuesta 15, no puedo. Pero ¿qué pasa si los dividen en cortes que cuestan 1 milloncito? Sería muy interesante y para uno es muy práctico. Eso es lo que se empezó a hacer con esto de los cortes, dígame. Como duda más de intriga, en verdad. Sí. Pero si una persona, así como persona natural, quisiera comprar un pedazo de un bono, ¿cómo podría hacerlo? Va a la mesa de dinero de alguna empresa, puede ser cualquier banco, todos los bancos más o menos grandes tienen una mesa de dinero, o alguna empresa que se dedique a transacciones. La que estaba transando más ahora en Chile, la Reinvial, va y dice quiero comprar tal bono. Le asignan un ejecutivo, el ejecutivo le dice, oiga, ¿usted qué bono quiere tanto? Ya, yo voy a hacer una oferta por ese bono. Ah, ya. Es literalmente así, se le asigna un ejecutivo, ese es como el tema práctico. Ya. Sigamos. 11. ¿Cuál de los siguientes no es un riesgo que tiene un bono cero cupón de corto plazo de un país de la eurozona que no ha tenido problemas crediticios últimamente? Léanlo, por favor, léanlo. No lleguen ni disparen, léanlo y me comentan. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál más? Pero ve, ¿qué es lo que le acabo de decir? No lleguen y disparen, analícenlo. ¿Seguro? Ya, de moneda no puede ser. Ya, vamos descartando. ¿Cuál más no puede ser? Ya. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre liquidez y default? Ya, pues. ¿Usted cree que ese es un riesgo que no va a tener o que sí va a tener? Ya, el problema crediticio es que no pueda pagar, pero no que
en estricto rigor, un bono de un país nunca o podría llegar a tener el default, siempre va a poder existir, eso es lo que hoy. De hecho, yo que les dije que el default, ¿vieron lo que pasó ahora con Estados Unidos? Que estaba llegando al tope de deuda. ¿A qué se refiere eso? Pero lo vio, ¿no? La impresión de papel dinero que llevan. Exacto. Que Estados Unidos se lleva a sí mismo una deuda. Pero espera, para ver el contexto. ¿Alguien vio esa noticia? ¿No, nada? De que Estados Unidos está llegando al borde del tope de deuda que puede tener. ¿Alguien la vio? ¿Usted la vio? ¿Y qué supo de eso? Así a nivel general nomás. Como que también hicieron como, no sé, un presupuesto también para que no cerrara como el gobierno, algo así. Ya. Entendí como que por un tema de gasto, como la cantidad de gasto que están. Ya. Pero no caché. Es que ese es el trasfondo, pero la lógica que a mí me interesa a nivel financiero es el siguiente. El riesgo de default siempre puede estar. Exactamente. No, pues, de liquidez es el que nunca puede tener. El que no va a tener. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar. Liquidez no tiene que ver con eso. Liquidez es que yo pueda comprar o vender el bono. Está muy buena esa pregunta. Está como camuflado. ¿Por qué? Porque todas las que ustedes me dicen son las que están asociadas a la moneda, bo. Pero ¿qué es lo que era la liquidez del bono? El poder comprar o venderlo, bo. Ese es el que no lo voy a tener con esto, bo. Pero se van dando cuenta que hay que darle una segunda vuelta a la pregunta. Oiga, pues, ¿lo entendió? A ver, ¿por qué? No, estoy medio... No, pero eso me pasa en todas las secciones. Así que estoy medio solo. En un principio podría decirse que como explica que no es un riesgo el default, o sea, ahí explica la misma pregunta, dice que no ha tenido problemas crediticios. Sí. Entonces como que Sí, pues, la eurozona no tiene. Claro. Pero el bono yo lo puedo seguir vendiendo. Pero la inflación igual es algo que puede llegar a tener, no es una posibilidad que esté tan alejada. Todos los puede tener. Sí. El único que no va a tener, de acuerdo a ese enunciado, es liquidez. Ya. ¿Me entendió? Sí. Todos los tiene. Bueno, a lo mejor esta pregunta cuando ponemos no, sí o sí se refiere a los que no son verdaderos. Ya, eso enreda un poco. Sí, ¿para qué nos vamos a... ¿Para qué decir que no? Sí. Ya, sí. Dígame. No, pues, porque moneda se refiere a cuando el tipo de cambio entre una y otra. Entonces, eso lo voy a tener, la inflación lo voy a tener, el default lo voy a tener, pero sí, imagínense que Estados Unidos, que es como entre comillas la economía que uno dice más creciente y todo, tiene riesgo de default. Es muy poco probable que pase. De hecho, dígame. Sí. Sí, pero exacto, porque sí, pero si es que es muy irresponsable la política como se está haciendo ahora, yo no quiero hablar mal de nada, ¿no? Eso, la política de este nuevo presidente que tiene un sector un poquito más social, podríamos decir, ¿qué es lo que hacen ese tipo de gobierno? Gastan un poquito más, ¿no es cierto? El objetivo siempre es el mismo. Ya, oigan, el objetivo siempre es el mismo, que todos estén mejor. Yo soy de la idea de que ciertos sectores políticos con otros creen que para llegar a ser mejor, unos piensan que es a través de cierto estilo y otros creen que es a través de otro estilo. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Estaban con un estilo, sin decir bueno ni malo, estaban con un estilo hasta la administración anterior, ahora están con otro estilo en que la forma de llegar al bienestar común es que el fisco aumente su gasto público. El tema es que ese gasto público fue muy brusco, ni siquiera quiero decir que mucho es poco, fue muy brusco. Entonces, al ser muy brusco, en Estados Unidos todos los años se decide cuánto va a ser la deuda total que va a tener el país. Entonces no alcanzaron, y lo que decía su compañero, no alcanzaron a reanalizar la deuda y siguieron gastando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Podría caer en default, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto no es primera vez que pasa. Hace como 10 años pasó algo parecido, y de hecho fue como así, como de película, así de espía, era casi que iba corriendo con un maletín a que la firmaran los senadores, la solicitud para que se emitiera más deuda, pero se refería a que lograron firmar el Parlamento, ¿cómo se llama allá? ¿El Congreso? No, pero tiene un nombre que usan allá, bueno, el Parlamento... ¿El FED?
Bueno, los parlamentarios allá firmaron el documento que autorizaban a que el país se endeude más y pudiera pagar su deuda. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? Que el riesgo de default siempre existe. Eso no es como, podría decirse casi uno de los primeros problemas que tiene por separarse así como del valor oro que tenía antes. Sí, pues, pero eso ya es algo, un tema más de economía. Ya, bueno. Economía. Economía. Sí, hay finanzas, economía. No, pues, no, pero sí, obviamente que son dentro del área general, no, pero hilando más fino, ya, sigamos, pues, sigamos escuchando. La securitización de un bono puede causar un efecto positivo para ciertas firmas. Les adelanto al tiro que la siguiente pregunta es, ¿qué es lo negativo? Pues empresas. Para las empresas. Primero, por favor, no lleguen y... Pues, calma. Es que quería preguntarle, decía, firmas refiriéndose a empresa, la empresa que recibe el bono o la empresa que pide el bono. Ya por hacer la securitización. Ya. Entonces, antes de que se lleguen y se lancen, ¿quién me podría explicar? Antes que llegue y se lance, como la pregunta anterior. Sí, dígame. No, es que el compañero que recién habló, creo que habla muy fuerte el micrófono, entonces se escucha como demasiado saturado en la casa. Ah, ya, Denis. En serio, ya, gracias. En general yo le pedía que hablara fuerte, pero ya, muchas gracias. Esos datos es bueno tenerlos muy claros. Ya, entonces, primero, antes de que me digan cualquier cosa, ¿quién me puede explicar qué miércoles era una securitización? Así. Pero un poquito más, pues desarrollamos la idea. En el contexto de las securitizaciones de bonos, ¿qué es lo que eran? ¿Alguien se acuerda o no? Dígame. ¿Qué cosa? Deuda, compro flujos futuros, o sea, deuda, cuentas por cobrar. ¿Pero qué hago con esos flujos futuros? ¿Los vendo o los compro, no? Falta un tema clave entre medio. La securitización es cuando uno hacía, esto se lo expliqué, porque cuando yo les cuento historias no es para puro contar la historia. Cuando les conté lo que pasó en 2008, ¿se acuerdan? Que fue una gran crisis, fue porque esta cuestión de la securitización se hizo mal. O no es que se hizo mal, sino que se clasificó mal el riesgo. Y tiene que ver con eso. De hecho, esta pregunta está calcada a eso que hablamos. La securitización es juntar, como decía su compañero, juntar muchas deudas, clasificarlas, asignarle un riesgo, y el riesgo, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica? ¿Sí? Con una tasa de interés. Por lo tanto, yo tengo un activo muy riesgoso, la tasa de interés va a ser muy alta, ¿y eso a qué afecta en el precio? Más bajito, muy bien. Por lo tanto, si yo tengo una securitización mal clasificada, puedo tener un precio que no sea coherente con el riesgo real del activo. Ahora que ya entendieron lo que es la securitización, lean las alternativas y díganme cuál es. ¿Qué es lo positivo y lo negativo? Ya, yo les voy a decir las dos. Dígame. Ya no se preocupe. Mire, primero, dígame, ¿cuál según usted es la correcta y por qué? Yo diría que la A, porque al juntar los activos más líquidos se estarían juntando los bonos más seguros, y lo que causaría el efecto positivo de subir. Ya, pues si el efecto positivo, ¿eso es que suba o que baja el costo de financiamiento? Supongo que es que suba, ¿no? No, ya, entonces baja. Sería al revés. Exacto, el costo de financiarlo baja. Entonces sería al revés. Los activos menos líquidos, o sea, las cosas más riesgosas, hacen que me suba el valor del financiamiento. En la C, deja como colateral los activos más líquidos, bajando el costo de financiamiento. Se lo explico en temas prácticos para que tomen nota del ejemplo que les voy a dar. Ustedes tienen un bono maometano líquido y lo juntan con otro líquido. ¿Qué va a pasar? En promedio se va a hacer un poquito más líquido y en promedio va a bajar el costo. Por lo tanto, si la securitización se hace bien, de buena fe,
¿Qué va a pasar? Vamos a poder juntar activos un poquito más líquidos con menos riesgo y el costo de financiamiento va a bajar. Eso es lo positivo si se hace bien. Por lo tanto, la C, dígame. No, está bien siempre y cuando la... Exacto, con el riesgo que corresponda. ¿Qué fue lo que pasó el 2008? Se clasificó con un riesgo que no corresponde. O sea, la lógica que trataban de explicar, de hecho hay muchas películas de esto, pero la lógica que explicaban era, oye, pero si yo tenía un activo muy riesgoso en tal mercado y otro activo muy riesgoso pero en otro mercado, entonces al juntarlos ya no hay riesgo. Esa era como la explicación que daban. Y por eso los clasificaban como no riesgosos. Pero eso está mal. Sí, ya, pero ¿para qué vamos? Sí, es muy buena. Ya, sigamos. Ya, después, ¿qué cosas pueden ser negativas para el efecto de la securitización? Ya más o menos se la adelanté. ¿Qué puede ser? ¿Qué cosa? Si el análisis de los activos es la D, si el análisis de los activos que colateralizan el bono no es correcto, se creará un incentivo para que el originador, ¿qué va a hacer? Es justamente lo que pasó en la crisis. ¿Qué hacía el originador? Originador se le llama al compadre que junta las cuestiones. El originador, el que junta los bonos y me lo vende, ¿qué va a meter en esa securitización? Dígame pues. Las peores cosas, pues, si me va a tratar de enchufar a mí el activo penca, el activo financiero malo. Por lo tanto, si se clasifica mal o no es el correcto, se creará incentivo para que el originador envíe los peores activos. Ya. No, pues, para generar la securitización le está diciendo. Pero es que no es eso. Si se clasifica mal, no es que él no tenga incentivo para generar la securitización. No, pero me entiende el punto. Sí, no, pero bueno. Sí, no, ya, pero sigamos. Ya, pero me entendió la idea. No, ya, sigamos. Falta un poquito, colega. Sí, ya, pero ya 14. ¿Cuándo un bono será un instrumento 100% de renta fija? Lean las alternativas. ¿Cuál de las alternativas que aparece ahí es la única 100% renta fija? Calma. Es una pregunta capciosa. Lo estoy ayudando para que no se equivoque. Exacto. Bien. En estricto rigor, es una pregunta capciosa, les dije, es una pregunta capciosa. ¿Cuándo existe algo 100% libre de riesgo? Nunca. ¿Qué argumentos ustedes me tendrían que decir, profesor? Hasta lo menos riesgoso del mundo siempre tiene una tasa de interés. También puede ser, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes podrían decirme, argumentando objetivamente, profesor, hasta lo más bajo de existencia siempre tiene un poquito de riesgo. O, en otras palabras, siempre tiene una tasa. El día que ustedes me traigan un activo que no tiene tasa de interés, yo le voy a decir, sí, puede que sea libre de riesgo. Pero eso no existe. Incluso hasta en los países soberanos más grandes, con mayor solvencia, con mayor respaldo, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Siempre existe alguna tasa de interés. Por lo tanto, los 100% libre de riesgo no existen. ¿Ya? ¿Qué cosa? Es también. Sí, ningún problema. Está perfecto, de hecho. Dígame. ¿Más cercano al 100% de renta fija? ¿La D? Sí, o sea, es que las otras, lo demás ya es un distractor, eso del tipo de bono, líquido, eso no tiene que ver. El tipo de bono da lo mismo. Da lo mismo, porque en estricto rigor es el riesgo. Entonces, en estricto rigor debería ser cuando es emitido por un Estado y que el Estado sea el con mejor clasificación del mundo. No, en esto no, porque no tiene que ver con el riesgo. La liquidez, recuerde, es cuando se habla de bonos, la liquidez es cómo usted puede comprar o vender el bono. Sí, como la más o sea, es que tampoco ninguna tiene ni tan malo, pero ninguna es 100% correcta. Ya, sigamos con la 15.
Colega. Colega. Gracias. Ahí tenemos varias. Ya. Cuando los estados de sus bancos centrales a través del mundo inician un alivio cuantitativo, comprando sus propios bonos, inyectando más liquidez a la economía, las empresas deben salir, ¿qué? Analícenlo y de nuevo les digo, no me interesa tanto qué letra es la correcta, me interesa que me expliquen qué está pasando en esos hechos. Pero calma. Dense un minuto a leer. Analícenlo. ¿Quieres responder? Ya. Dígame, ¿qué cosa? ¿Pero por qué se aleja el micrófono? ¿Qué es un alivio cuantitativo? En el fondo de efectivo. Un alivio de dinero. No, al revés. Pero si usted sabe, pero eso ni siquiera debería estar, pues. Eso es de economía, está bien. A nadie nos gusta tanto la economía, pero eso tenemos que saberlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando en el mercado compran sus propios bonos? ¿Qué están haciendo? Exacto, listo. Cuando pasa eso, ¿qué debería pasar? ¿Seguro? ¿Qué? ¿Por qué? Pero de nuevo le digo, no quiero la acción en sí, quiero el por qué. ¿Qué va a pasar? Vamos por partes. El Banco Central empieza seguidamente a comprar sus propios bonos. ¿Qué significa? Está inyectando dinero al mercado. Si es que hay mucho dinero en el mercado, ¿qué va a pasar con cualquier instrumento? Va a subir de precio. Por lo tanto, la gente que tiene bonos, no acciones, porque las acciones tienen asignado el riesgo de la empresa. Esa es la diferencia. En cambio, ¿qué es lo que va a salir a hacer la gente que tiene bonos si ve que hay mucha liquidez en el mercado? ¿Qué cosa? No tiene que ver con acciones. Va a salir a hacer qué cosa si es que ve que en el mercado hay mucha liquidez. Va a salir a vender bonos. ¿Por qué? Porque en el mercado, al existir demasiada liquidez, va a haber mucha predisposición para poder comprar ciertos bonos. Y muy probablemente el precio de los bonos esté al alza. No necesariamente, no, de hecho no, o por lo menos no tenemos esa información acá. Lo que nos dice la información del enunciado es que el Banco Central está comprando sus propios bonos. Bueno, eso es lo que hace en economía. En economía, cuando quiere inyectar liquidez, no compra cosas de otros, sale a comprar sus propias cosas. Y así inyecta liquidez al mercado. Y cuando hay mucha liquidez en el mercado, ¿qué es lo que pasa? Todo empieza a subir de precio, al límite de inflación. Y cuando empieza a subir de precio, ¿qué puede subir? Los bonos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer las empresas? Salir a vender todos los bonos posibles. Era la letra A. Sigamos con la 16. ¿Cuál de las siguientes alternativas de jubilación tiene un chileno que entrega en promedio más pensión mensual? Para esto, algo muy parecido a lo que nos pasó antes, necesitan cultura general. No, o sea, más que cultura general, cultura específica sobre esta materia. No tienen por qué saberla, la verdad, por materia en sí. Necesitan un poquito más de cultura extra. ¿Pero cuál les tinca? Así por intuitivo, por último, para sacarlo. ¿Cómo creen ustedes que ganan más los chilenos mensualmente con una renta vitalicia, con un retiro programado? ¿La renta vitalicia es la que da el gobierno? No. Oye, usted tiene que analizar su idea. No, la renta vitalicia, las dos son a través de privados. A lo mejor usted se refiere a la renta, la pensión solidaria. No. Es que no son los funcionarios públicos, son las Fuerzas Armadas, tienen su propio sistema de pensiones. Ya, pero ve que... ya no se preocupe, dígame.
retiro programado como que empezaba más grande y iba como disminuyendo en el tiempo. No. Ah, ya. Bueno, pero entonces no. Ya, Hoy están muy pero, grupientos. o sea, según yo entrega más el retiro programado porque la renta vitalicia... Pero no me dé explicaciones, es un dato en Chile nomás. En otros países es distinto. En Chile, por ese motivo, los retiros programados en general son más altos. Ah, Es un dato cultura en Chile. Es para que no se complique. Pero igual quería saber un poco qué es lo que ustedes pensaban. aquí está. Ya en otros países la renta vitalicia es más alta, etcétera, etcétera. No, o sea, la renta vitalicia es a perpetuidad, po. Y eso no lo ni siquiera lo calcula la persona. ¿Ustedes saben cómo se hace eso, no? No, uy, muy grupiento. No, la renta vitalicia viene una aseguradora, lo analiza usted y una aseguradora hace el cálculo. Y tiene hartas variables más. En cambio, cuando uno es retiro programado, ¿hasta qué edad se hace en Chile? ¿Es programado por cuánto tiempo? Por 30 años. Por eso, ustedes han escuchado cuando de repente dicen, sí, pero es que a mí me calculan mi pensión como si yo viviera 100 y tantos años. ¿Han escuchado eso? Eso es porque el retiro programado en Chile mínimo que existe es por 30 años. Eso es. Entonces existen dos formas. Una renta vitalicia que viene una aseguradora, lo analiza usted y de acuerdo a ciertas características, ya. Le pueden entregar le dice, mire estimado, usted páseme toda su plata y yo le pago una pensión hasta que usted se muera. Si se muere en un mes más, fregó. Pero si se muere en 30 años más, usted ganó. Es un seguro en el fondo, eso es una renta vitalicia. Dígame. Dígame. Gracias. Solo una duda, si la persona se muere antes de que se completen los 30 años, el dinero... Heredable. 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 Ah, ya. El programado sí, el vitalicio no. Porque el vitalicio usted le pasa el dinero a una aseguradora. Y si usted se muere antes o no, ya es problema. ¿La aseguradora se queda con el dinero? Sí. Exactamente. Es como un seguro cualquiera. Cuando usted contrata un seguro, si no lo ocupó, se quedó con ese dinero. ¿Ya? ¿Tiene qué cosa? ¿El quién? El presidente actual. Pero es que ellos tienen una renta vitalicia, no de las pensiones. No, pues es que hay muchas... Pero tiene que verlo en el contexto de las pensiones. Sí, y no solamente él, las personas con invalidez también reciben renta vitalicia, las personas con ciertos cargos especiales también, pero por eso le digo, yo lo único que quiero es que lo asocien a la única renta vitalicia que yo les explique. Solo esa. Dígame. Que podría ser, por lógica, como el retiro programado, porque al ser las aseguradoras las que como califican a la persona como que tratan de buscar su propio interés, entonces van a tratar de como arriesgarse lo menos posible. Podría hacerse un análisis. Sí. Entonces la renta programada es como podría ser, sin interés de la FP podría decirse. Podría hacerse un análisis, sí. Entonces sería como la menos... la menos mala, en el fondo. Claro. Sí, no habría problema. Ya, sigamos. 17. ¿Qué cosa? El retiro programado. Esa es la más alta en Chile. Ya, sigamos. Si podemos terminar con esta, yo creo. Una compañía constructora recibió una baja en su clasificación de riesgo por parte de una de las clasificadoras de riesgo. Lo anterior implicaba que la nota crediticia actual de la firma bajara de BBB a W y esto afectó el precio del bono que esa empresa emitía. ¿Qué debió ocurrir con el precio del mercado del bono? Léanlo, analícenlo y me dicen, profe, debería haber pasado esto, por lo tanto es tal respuesta. Dígame.
creo. No me consta, pero no creo. Y como está la situación del país, yo creo que ni ya no lo recibe. Sí. Dígame. ¿Qué debería pasar con el precio del bono al tiro? Solo hasta ahí. Bajar, ¿Por qué? porque la tasa de interés sube, Exacto, listo. Pero ¿qué tasa de interés? la de mercado. La de mercado. Ahí nos están diciendo, disminuye y nos da dos alternativas. Por un aumento en la tasa de referencia, no tenemos idea qué es eso, o no lo podemos asignar, y disminuye por una baja, de partida la de arriba era un aumento, ¿ya? La otra es una baja en la tasa de referencia, disminuye pero no por esas razones, disminuye porque el riesgo es mayor, por lo tanto en ninguna de las anteriores. Ah, bueno. Está mala. ¿O? Es que al ser cualitativa no hay otra alternativa. Las cuantitativas, si la marcan mal, algunas veces yo lo reviso porque veo el desarrollo. Tendría que analizarlo caso a caso, pero por norma general no. Pero yo tendría que analizarlo. A mí no me complica ajustar cuando veo que corresponde. De verdad, no me complica. Dígame. Y el spread también aumenta, ¿cierto? Es que el spread no tiene que ver con esto. Pero El spread es la utilidad de los bancos entre la tasa de colocación y de captación, ¿se acuerda? No tiene nada que ver con esto. Eso es un distractor. Lo que yo traté de hacer en las primeras 4 están mal. sí, pero el spread en sí, claro, es un concepto que afecta a los bancos, pero Sí. que impacta, o que los factores que lo impactan netamente tiene que ver con el riesgo que asume el banco por... Sí, es porque la tasa de captación y la de colocación se separaron más en valor. Eso es. Pero si me lo ponen así, planteado de esa forma, igual... Es que no... El bono, recuerde que no pasa por nada que tenga un spread. El bono pasa directamente por el mercado. Entonces no hay un spread de por medio. A eso voy. Ya, sigamos. Hagamos la 18 y matamos. Ya, 18. Si una acción tiene una razón precio de utilidad sustancialmente alta, es cierto que... ¿Y a quién se la juega? Estamos a poquitos días, debería esto salir sumamente fluido. ¿Qué? De partida, entre las acciones de valor y las acciones de crecimiento, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era cuál? Dígame. La reinvierten para ir creciendo la Por lo tanto, la utilidad que se saca es muy baja. Es muy baja, claro. Muy baja. En cambio, las de valor, gran parte de su utilidad se reparte y eso es parte de los dividendos. Teniendo eso en claro, ¿cuál es la respuesta correcta? Que las de RPU, la de crecimiento tienen el RPU más alto. Sí. Por lo tanto, la B, exactamente. De hecho, era como la pregunta 3 o 4, ¿se acuerdan? Del mismo estilo, mismo estilo. En este caso, en la B, son acciones de crecimiento porque la mayor parte de su precio está dado por el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento, o sea, de lo que se va a ir dejando dentro. Eso era la oportunidad de crecimiento. ¿Se acuerdan lo que era eso? La oportunidad cuando una vaca de efectivo, ¿se acuerdan lo que era? Cuando nosotros teníamos una empresa que retira, o sea, una que reinvierte y la otra que no reinvierte. La diferencia de valor es el valor de la oportunidad de crecimiento. Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. El jueves voy a estar disponible a lo que ustedes necesiten. Probablemente yo igual voy a preparar 1 o 2 ejercicios cuantitativos. Sí.